Z de Tijuana, por ejemplo, pero la mayoría de los periódicos son los mismos, la misma vieja mafia de dueños de periódicos. No entienden, no ven a entender, y yo diría lo que dicen en mi pueblo: falta les hace el chayote y se nota, Vicente. Pues yo nada más voy a decir que ahora qué van a decir de Ciro. Por menos de lo que escribió Ciro en Excelsior, nos decían pinches chayoteros vendidos, les llegaron al precio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, déjenme saludar también al abogado, hermano, querido César Gutiérrez Priego, a quien saludamos con mucho gusto. Y ustedes saben que escribe una columna que se publica todos los martes en La Silla Rota, y quiero hacer referencia a ello para continuar con esta conversación. El abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional ya llegó. 100 días de gobierno, 100 días de la estrategia de seguridad. ¿Ha dado buenos resultados? ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasa en temas de seguridad desde la perspectiva de César Gutiérrez Priego? Ya que empezamos, mi querido César, pues vamos con todo. Te mando un abrazo, querido César. Vicente, un placer saludarte como siempre. Paco, Pepe, un placer. No me pierdo por nada, por más que tengamos trabajo, la plática que tenemos todos los martes en esta mesa de seguridad. Y sí, Vicente, mira, me parecía relevante hablar sobre el tema con todo y que ya tenía algunos días que se habían hecho muchos análisis respecto a los primeros 100 días. Si bien es cierto, hay muchos puntos que se tendrían que comentar, me centro en lo que es la seguridad. Y creo que es importante porque es uno de las áreas de oportunidad que más se ha hecho hincapié en este gobierno, porque hay que reconocer y recordar algo. Se tergiversó mucho la frase del presidente de abrazos no balazos, y lo que se buscaba era forzosamente crear una narrativa de que no se estaba yendo en contra de los grupos criminales porque no existía esa violencia desmedida que habíamos vivido en otros sexenios. Y siempre lo he dicho, ¿no? No es necesario tener nada más las armas, sino tener la estrategia, porque lo pudimos ver. En el sexenio de Felipe Calderón se utilizó muchísimo la violencia, se desató y se sacó a las Fuerzas Armadas sin un marco jurídico, y eso lo que hizo fue crear una situación en que México parecería que estaba viviendo una guerra civil, porque la violencia creció de una forma exponencial que no se veía desde los tiempos de la Revolución. ¿Cuál ha sido el problema? Tú puedes sacar al ejército, tú puedes sacar a la Guardia Nacional, crear la Guardia Nacional, sacar a la Armada de México, pero si no tienes tú los mecanismos jurídicos para que ellos puedan estar haciendo funciones de seguridad pública, si no tienes tú las herramientas jurídicas ni utilizas de forma correcta las herramientas tecnológicas, porque hay que recordar que compraron en su momento estos detectores moleculares que resultaron ser un fiasco, que no servían realmente para detectar si se traían drogas o no, y que se detuvo a muchísimas personas que eran inocentes, pero que se utilizaban de forma en que en donde sí venían gentes con drogas, con cargamentos, no hubiera ningún problema y que pudieran pasar sin ninguna revisión, porque pues, este aparato detector molecular pues decía que no. ¿Por qué? Porque se podía manipular. Cuando nosotros entendemos que esto tiene que ser un conjunto tanto de reformas como de coordinación, como de actuar entre los diferentes órganos del gobierno a nivel federal, a nivel local, que lo que tú necesitas no es nada más sacar y llevar la violencia a diferentes regiones del país. La violencia es única y exclusivamente el contrapeso a la violencia que generan los delincuentes, y que el Estado, que es realmente quien puede ejercerla como tal de forma legal, la utiliza para contrarrestar a estos grupos criminales. Cuando nosotros empezamos a ver esto, y siendo muy claros, son los primeros 100 días, nadie ha dicho ya se acabó la inseguridad, nadie está diciendo ya la hicimos, no hay ningún problema, no, pero sí te deja las bases, porque es un pequeño corte de caja, y dices, esto es lo que hemos hecho en los primeros 100 días, es algo que se ha vuelto muy mediático y muy político, no solo en México, sino a nivel mundial, es más de países sajones como en los Estados Unidos o países europeos, pero que en México se ha tomado también la modalidad de hacer un corte de caja, de salir, informar a la gente y que vean qué es lo que está sucediendo. Me parece que ha sido tan bueno el trabajo, por lo menos en materia de seguridad, que nos da esperanza de creer que las cosas se pueden mejorar. Y eso que apenas a inicios de este año
se dio la reforma al artículo 21 constitucional que le da facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que puedan realizar trabajo de investigación. Eso pues, es una herramienta jurídica, porque la intención no solamente es salir a detener delincuentes, y es lo que yo les decía. Señalan muchos, bravo, Felipe Calderón sí salió a pelear contra los grupos criminales. Yo le pregunto a Paco y a Pepe, que salvo que ellos conocen del tema, salvo aquellos narcotraficantes de alto perfil que fueron extraditados a Estados Unidos y que la gran mayoría de ellos terminaron convirtiendo en testigos protegidos, díganme qué otro alto perfil de la delincuencia organizada en tiempos de Felipe Calderón que fue detenido, sigue detenido en México, para que vean lo que fue la farsa. Y recordamos nada más el michoacanazo, ¿no? ¿Cuál es la problemática que hemos tenido? Que muchas de esas detenciones pues no tienen el marco jurídico para cuando llegas ante el Poder Judicial se puedan fundamentar para que existan vinculaciones a proceso y, lo más importante, sentencias condenatorias en contra de estos criminales. No se daba, no tenían las herramientas, adoptaron un sistema jurídico, ¿no? En los tiempos de Felipe Calderón se inicia y se termina en los tiempos de Peña Nieto, donde los criminales sí se prepararon y llevaron ventaja, y no es porque las autoridades no tengan esa capacidad, sino que encontraron también la forma, los abogados de los grupos criminales, de ir con un sistema garantista en contra de todo lo que hace la autoridad. Y cuando tú utilizas un sistema que se supone que lo que busca priorizar es la justicia sobre la legalidad, pero le quitas la parte esencial, que es el jurado popular, pues en México nos quedamos nada más con la legalidad, y en la legalidad resulta que adaptamos un sistema que está basado en la buena fe y las investigaciones de la policía, y nuestra policía no tenía capacidades de investigación. Entonces hacemos un análisis, ¿no?, de cómo se vinieron haciendo este trabajo, lo que fue este decomiso en 2 acciones distintas en un solo día, más grande no solo de la historia de México, sino a nivel mundial, de fentanilo, que nada más con ese simple decomiso que se realiza en 2 acciones en un mismo día en el estado de Sinaloa, ya se detuvo, ya se confiscó más fentanilo que en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y eso te demuestra que entonces, pues el trabajo que se está realizando sí tiene futuro y que tiene buenas bases. Eso no significa que vamos a ganar esta histórica lucha contra el tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque si la DEA, que acaba de cumplir 51 años y que fue creada en los tiempos de Richard Nixon, fue creada supuestamente con la intención para declarar la guerra a las drogas a nivel mundial, y cuando inicia tenían apenas cerca de 1 millón de adictos en los Estados Unidos y ahora tienen más de 64, pues parece que ha pasado todo lo contrario, ¿no? Y creo que hemos ya señalado nosotros desde hace muchísimo tiempo que es ilógico que el gobierno de los Estados Unidos, que es el máximo consumidor de drogas a nivel mundial, ¿no?, como país, no existan narcotraficantes norteamericanos, no existan estructuras criminales de lavado de dinero en los Estados Unidos, porque ellos se justifican señalando que si bien es cierto las armas, por lo menos el 78% de las armas que ingresan de forma ilegal a México son armas norteamericanas vendidas por armadoras estadounidenses, y que además fueron compradas de forma legal en los Estados Unidos, aunque no se revisó ninguno de los procesos administrativos que se tenían que llevar a cabo, y que son las que utilizan los grupos criminales para atentar contra ciudadanos mexicanos, incluso contra ciudadanos estadounidenses, para ir en contra de las policías y de las Fuerzas Armadas en nuestro país, pues lo mismo pasa con toda esta maquinaria que tiene el crimen organizado. Entonces hago los señalamientos, ¿no?, de lo que fue el operativo Enjambre, las detenciones que se han estado llevando a cabo, que hasta ahorita todas las detenciones que se han llevado a cabo, porque han sido derivadas de órdenes de aprehensión o de órdenes de cateo, en donde cuando se lleva a cabo este cateo se puede demostrar que están cometiendo delitos en flagrancia, pues han ido aparejadas de vinculaciones a proceso, lo cual nos demuestra que por lo menos el trabajo de inteligencia y gabinete que se está haciendo hasta este momento es correcto.
el que se sepa exactamente cuáles son el número de armas que ingresan al país de forma ilegal por parte de los Estados Unidos, que en promedio son cerca de 200,000, el que sepamos el número de detenciones que se han llevado a cabo de presuntos personajes ligados a la delincuencia organizada, el que veamos a presidentes municipales, sin importar del partido que sea, porque también hay del partido Morena, que es el partido en el poder a nivel federal, el que veamos a jefes policíacos que también han sido detenidos por tener vínculos con el crimen organizado, pues solamente nos da la esperanza de pensar que lo que está por venir todavía será mejor. Entonces, eso es lo que hablo en la columna, eso es lo que analizo, eso es lo que veo, porque también, como lo comentaban los compañeros, hay una clara narrativa por parte de un sector de la prensa y me parece que estamos viendo la extinción de la oposición. Al no tener ellos argumentos ni propuestas, lo que hacen es utilizan a un sector de la prensa corporativa para tratar de crear narrativas. Y hemos ido de historias a historias, ¿no? Esta campaña de desarme de armas lo conocemos como la despistolización y que se ha hecho desde hace décadas, nada más que ahora ha sido enfocada al núcleo familiar, empezando con los niños y los juguetes bélicos. Ahora lo utilizan para decir que lo que quieren es desarmar a los ciudadanos mexicanos para que no puedan contrarrestar, defenderse de los grupos criminales. En México es legal tener armas de fuego. Tú puedes ir a la Secretaría de la Defensa Nacional y iniciar y hacer un trámite. Es cierto, no es algo tampoco muy sencillo porque tienes que cumplir con ciertos requisitos, pero la intención y el hecho que esto se realice desde hace décadas, ahora les da a ellos la oportunidad de crear ciertas narrativas, o el decir que la doctora Claudia Sheinbaum es el títere del presidente y que no es ella quien gobierna. Han inventado que el presidente sigue viviendo en Palacio Nacional para dictarle la agenda todos los días a la doctora. Después inventan que no, que lo que pasa es que está en su rancho y por eso se creó un cuartel de la Guardia Nacional para cuidarlo. Han tratado de inventar historias según sus fuentes, que siguen siendo las fuentes de Palacio, pero las que avientan agua, en donde vemos a personajes como Riva Palacio tan desesperado porque ya no hay recursos de apapacho como había anteriormente, lo que se conoce como el Chayote, o un Jorge Fernández Menéndez, o a todos estos personajes que están acostumbrados a vivir del erario, que lo único que les queda es la desesperación de sus berrinches al tratar de crear narrativas e historias que ellos mismos se retuitean, ellos mismos comentan las columnas y ellos mismos tratan de generar una tendencia, pero que la sociedad mexicana ya está tan politizada que no ha podido cuajar. Por lo mismo, me parece que estamos viendo lo que va a ser la extinción de estos medios de comunicación. Ver a una revista como Proceso, que es un referente, yo me imagino a Pepe, el dolor que debe de sentir de ver una revista como Proceso, porque yo conozco a Pepe como un periodista que escribía en esa revista, lo que ha de pensar ahora de lo que ha sucedido con lo que era un referente del periodismo a nivel nacional y mundial, cómo se convirtió en un pasquín de la derecha, porque lo que buscaba o lo que quería era apoyar una narrativa y que ya no sustentó los hechos. O ver a una periodista como Anabel Hernández, que en algún momento pensé que tenía credibilidad y que ahora ya se sube a hacer señalamientos porque un tercero, el cual no puedes verificar ni se verifica lo que dice, la hace a ella salir, porque ya ha entendido esa parte legal, es que no lo digo yo, lo dice un tercero. Entonces con eso ella se lava las manos. Cuando demuestras pruebas de que se puede llevar a cabo algo, pues entonces sí tú puedes salir a hacer una imputación. Pero ellos ya han tenido una narrativa que curiosamente viene con la idea de lo que busca el gobierno de los Estados Unidos para presionar a México y que están todos los elementos, desde quién es el embajador, las narrativas de los medios de comunicación, el utilizar a un periódico como el New York Times que ha perdido toda credibilidad, y me parece que es obligación de las personas